Hace más de 2000 años, en las densas selvas de la llanura costera del Golfo de México, nacía una civilización que dejaría una huella indeleble en la historia de Mesoamérica: los olmecas. En un entorno cálido, húmedo y rico en árboles de hule, esta cultura madre se erigía en un misterioso crisol de innovación, marcando el inicio de una época trascendental. El término olmeca proviene del náhuatl y significa habitantes de la región de Hule, aludiendo a la abundancia de árboles de hule en su territorio. Este enigmático pueblo habitaba en las tierras bajas del Golfo de México, específicamente en lo que hoy son los estados mexicanos de Veracruz y Tabasco. Entre el 1500 y el 400 a.C., los olmecas florecieron en esta región selvática, desarrollando complejidades políticas y religiosas que los erigieron como pioneros en la historia americana. Los olmecas se destacaron como la cultura madre de Mesoamérica, estableciendo las bases de organización política, estratificación social y desarrollo económico que posteriormente influyó en civilizaciones como la maya, la azteca y la tolteca. Entre sus logros más notables se encuentran los avanzados sistemas de escritura y calendario, precursor de los jeroglíficos y la organización temporal. A través de su influencia, dejaron un legado que se extiende por los siglos. Enclavadas en una religión politeísta donde el jaguar era una deidad central, los olmecas expresaron su compleja cosmovisión a través del arte. Las colosales cabezas de piedra, algunas de más de 20 toneladas, representan no solo figuras de autoridad, sino un misterio técnico y logístico que desafía nuestra comprensión. Estaban talladas en piedra basáltica, medían hasta 3 metros de altura y tenían rasgos faciales únicos. Estas esculturas se distribuyeron entre los principales centros urbanos olmecas y se cree que representaban el poder de las familias gobernantes. El transporte de estas cabezas colosales sin el uso de la rueda es aún un enigma sin resolver. Los olmecas fueron caracterizados por ser considerados la cultura madre de Mesoamérica. Tenían una estructura política centralizada y estratificada y eran pioneros en la construcción de edificios ceremoniales. Practicaban un juego de pelota de hule como ritual. Además, fueron maestros en tallados sobre piedra, desarrollaron un sistema de calendario y escritura precursora de jeroglíficos y establecieron una red comercial que abarcaba toda la región mesoamericana. A pesar de su grandeza, la civilización olmeca enfrentó un declive marcado alrededor del 400 al 350 a.C. Cambios ambientales, como inundaciones y desviación de ríos, golpearon su fertilidad y forzaron la reubicación de asentamientos. Esta decadencia gradual llevó a la disminución de su poder, dejando un misterio tras su desaparición. Aunque desaparecieron como civilización independiente, el legado olmeca perdura. Sus técnicas artísticas, su sistema de escritura, su concepción del poder y lo divino siguen influyendo en la identidad mesoamericana. Su habilidad para tallar piedra, su compleja estructura social y su adoración al jaguar nos llevan a preguntarnos: ¿quiénes eran realmente los olmecas? Hoy, las cabezas colosales se mantienen como monumentos vivientes de este antiguo enigma. Con sus rostros pétreos y enigmáticos, continúan siendo guardianes silenciosos de esta fascinante historia. Sigamos descubriendo juntos los enigmas y maravillas de nuestro pasado. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, dar like y compartir. ¡Hasta la próxima!